Bueno, le damos gracias a Dios por Oremos. la oportunidad que nos da. Ahora que vamos a estudiar a Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, pero no comenzaremos sin antes darle la oportunidad al Espíritu Santo que nos dirija. Hermana Vanubia, la escuchamos. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos reunir un grupo de tus hijos para estudiar tu palabra. Y en esta ocasión, el tema tan importante, Señor, del santuario, es una doctrina distintiva de tu pueblo. Te queremos pedir, Señor, que tú bendigas de forma muy especial al hermano que tiene la responsabilidad de transmitir este tema, que tu Santo Espíritu lo ilumine y que abra también nuestra mente y nuestros corazones para que podamos comprender de forma especial, para no solo entender bien, Señor, el plan de salvación, pero también para enseñar a otras personas que no conocen esta verdad tan grande. Acompáñanos y que todo lo que se va a estudiar, Señor, sea dirigido por ti y por tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, listo. Vamos entonces a iniciar con este tema, Cristo en el lugar santísimo. Bueno, siguiendo el orden de estudio que hemos tenido, vamos entonces a iniciar con el Salmo 77, 13. Este versículo fue el versículo que los pioneros adventistas, especialmente nuestro pionero Samuel Snow, no tanto Miller, sino Samuel Snow, luego Uriah Smith, luego Jaime White, Ellen White y J.N. Lodbrok, comprendieron este pasaje del Salmo 77:13, donde el santuario, a distinción de ahora, el santuario no era visto por ellos como una doctrina distintiva más, en paralelo a las otras doctrinas, es decir, el santuario como parte de las 28 creencias. Ese no era el pensamiento de los pioneros. El pensamiento de los pioneros, de nuestros pioneros, que le dio pues sistematicidad al mensaje adventista, fue que el santuario en realidad es un paradigma interpretativo. ¿Qué dice el Salmo 77:13? Dice, disculpen allí la grosería de ponerlo el texto en hebreo, pero ya no se preocupen que ahí lo voy a traducir. Dice allí en el hebreo, oh poderoso, Elohim, ¿ok? Que significa en realidad poderoso, porque la palabra Dios viene más bien del griego de Theos, pero en hebreo no va con esa connotación, sino alguien que denota poder, autoridad y majestad, ¿ok? Oh poderoso. Luego dice Vakodesh de Derja, que quiere decir en tu santuario. Kodesh en hebreo puede significar santo o santidad, o también lugar sagrado. De hecho, en la profecía de las 2300 tardes y mañana, en el texto hebreo utiliza esta palabra, la palabra Kodesh, que se traduce como santuario. Entonces dice, oh poderoso, en tu santuario, o mejor dicho, en el santuario está tu camino. ¿Ok? ¿Y qué poder tan grande es como el poderoso? ¿Ok? Como Dios. Entonces, en el santuario está tu camino. Quiere decir que si queremos comprender mejor a la divinidad o a la deidad, al Dios de la Biblia, la mejor forma es yendo al santuario, porque ahí está su camino. Eso es lo que dice el Salmo 77:13 y por lo tanto, cuando nosotros se nos enseña, bueno, a mí que se me enseñó desde el año 1998 cuando me hice adventista, a mis 15 años de edad, a mí me enseñaron que la Biblia es la norma de fe y de práctica. Pero hasta hace un año vine a entender
que ciertamente a la Biblia como norma de fe y práctica tiene un método, tiene un paradigma que unifica toda la enseñanza. Y ese paradigma que unifica toda la enseñanza es el santuario. El santuario no debe ser visto como una doctrina más. No, es el fundamento. Es decir, a partir del santuario es que vamos a fundamentar las otras doctrinas como la Trinidad, la expiación, la salvación, el tema de los diezmos, el tema de la intercesión, la naturaleza, la encarnación, la naturaleza o la cristología, el Espíritu Santo, todo eso dentro del marco del santuario. Por eso entonces la sierva del Señor en la carta, digamos, que menciona en la número 208 del año 1906, dice que la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Es decir, que nuestra comprensión de la escritura va siendo edificada a partir de este fundamento. Por lo tanto, cualquier enseñanza debe ser pasada por el filtro del santuario. Si el santuario no cuadra, la enseñanza no cuadra con el sistema del santuario, no podemos decir que es enteramente bíblica. ¿Ok? Continuamos. En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 476, en la versión, digamos, electrónica, dice lo siguiente: el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del engaño de 1844, gracias a Samuel Snow, quien tuvo el mérito, en este caso, de ver o comprender, en este caso, el hecho de que Cristo, al pasar, digamos, inició un nuevo ministerio en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo, estudiando el orden de las fiestas como calendario profético. Dice luego, reveló todo un sistema de verdades. Noten que el santuario contiene un sistema de verdades que forman un conjunto armonioso. ¿Ok? Ahí está la ley de Dios, está el sábado, está todo el cronograma profético, todo está allí en el santuario. Y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber allí en adelante. ¿Ok? Es decir, que a partir de allí, el mensaje adventista y la obra adventista debe tener su fundamento a partir del santuario. Dice luego, por ejemplo, en la página 542 y 43 del Conflicto de los Siglos, dice: el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Noten, el santuario en el cielo es el centro. No tanto el altar, no tanto el atrio, sino el santuario en el cielo. Es el centro mismo. Es decir, la obra de intercesión es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra y nos revela el plan de la redención que nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos. Es decir, que el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres, que es el santuario en el cielo, requiere que este tema sea investigado a fondo. ¿Ok? Estos asuntos. Es lo principal que debe ser comprendido. ¿Ok? También en el libro, mejor dicho, en uno de los manuscritos, número 156 del año 1898, mucho después de lo del Congreso de Minneapolis, ella dice: ¿cuál es la verdad central y distintiva? Fíjense que la verdad central y distintiva no es el santuario en sí. Según los pioneros, según el pensamiento de los pioneros, el paradigma teológico que ellos tenían es que el santuario es el método interpretativo a través del cual vamos a articular y filtrar toda doctrina bíblica, toda interpretación bíblica a la luz del santuario. Pero el tema distintivo no es el sábado, no es el juicio investigador, no es el estado de los muertos. Ella dice que es el tema de la expiación. Es lo distintivo.
El concepto de expiación es muy diferente al concepto de expiación que manejó Lutero, Calvino, John Wesley, fundador del metodismo inglés, ¿ok? Y la Iglesia Católica, por supuesto. Es el concepto de expiación. Dice ella, debe enseñarse en toda escuela establecida la más sencilla teoría teológica. En esta teoría, la expiación de Cristo debe ser la gran esencia, la verdad central. Este es el tema neurálgico, el concepto de expiación. El tema maravilloso de la redención debe ser presentado a los estudiantes. ¿Por qué decimos que es la expiación? Bueno, más adelante ella nos va a decir lo siguiente. Aquí. En este Consejo de Escuela Sabática, página 40, nos dice lo siguiente. Aquí está explicando, digamos, los dos ministerios en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Ok? Dice acá, este es nuestro mensaje distintivo, el concepto de expiación. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anula el pecado. Noten, noten. El perdón que Cristo ofrece a través de su intercesión libra al pecador de la condenación de la ley, pero el pecado en sí no queda anulado, sino que al contrario, este queda registrado en el santuario. Noten, hasta la expiación final. Esa expresión, expiación final, es única dentro del movimiento adventista. Usted no va a encontrar ese concepto de expiación final en el presbiterianismo, en el metodismo, en el calvinismo, en el luteranismo, ni mucho menos en el catolicismo o en la iglesia ortodoxa. Eso es un concepto único dentro del movimiento adventista. No va a encontrar ese concepto en otro lugar. Expiación final quiere decir que desde acuerdo al santuario la expiación es un proceso. Por lo tanto, dice a continuación, así en el tipo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido. Ese era el perdón, quitar el pecado, traspasar el pecado del pecador al santuario, pero el pecado quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. ¿Ok? Ahora, obviamente, cuando no se tiene el santuario como paradigma, como principio articulador de interpretación bíblica, corremos en el riesgo de la apostasía. Por ejemplo, en el libro El otro poder de la página 53, dice que esto será el motivo de apostasía para los tiempos finales. En el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies, necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay un santuario. Esto es uno de los puntos que inducirán a apartarse de la fe. ¿Dónde podremos encontrar seguridad si no en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Ese es el fundamento, el santuario, ¿ok? Seguimos en el Consejo de Escuela Sabática, página 96. Entonces aquí vemos el concepto de expiación, que es único a la luz del santuario. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. Esta es la primera fase de la expiación. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba el perdón y la aceptación del Padre. Esto es en el lugar santo. Esto es en el lugar santo. La sangre expiatoria de Cristo garantiza al creyente arrepentido perdón y aceptación. Pero no obstante, sus pecados permanecen allí registrados, inscritos en los libros de registro. El pecado no es borrado, queda registrado. El pecador queda perdonado, pero el pecado queda registrado. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también antes que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para remover el pecado del santuario. Esto es el lugar santísimo. Remover el pecado del santuario, quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que comenzó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había predicho Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo
para cumplir la última parte de su obra solemne, la purificación del santuario. Eso es la purificación del santuario, el remover los pecados del santuario. Y este es el tema principal del día de la expiación. Cuando uno revisa Levítico 16:30, por ejemplo, ahí está el resumen de todo el capítulo 16 de Levíticos. Está aquí en el verso 30. Dice, porque en este día, es el 10º día del 7º mes de Tisri, el día de expiación, dice Kibayón Hase, porque en este día, Yehaper Alejen, es decir, cubrirá por ustedes o cubrirá a ustedes. Es el concepto de japer o expiar, cubrir, tapar, en el sentido de perdón. Pero este perdón hace algo adicional. No solamente tapa, no solamente cubre, sino que además purifica. Dice, letajer, para purificarlos a ustedes. Ese prefijo en el hebreo le indica propósito, finalidad. Quiere decir que esta expiación, este cubrimiento tiene como objetivo la purificación en este día. Bayon Hase, ¿ok? Y luego dice, Mikol Hatotegen, es decir, de todos sus pecados, de todas sus faltas, de esa es la limpieza, delante del Señor para que sean limpios, ¿ok? Titohorá, es lo que dice allí en el hebreo, para purificarlos. Entonces, en síntesis, ya con esto cierro para las preguntas. Dice, lo central de la obra hoy es esto. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, esta es la obra de purificación en el santuario celestial, quitar los pecados, es decir, en el ministerio del lugar santo, ¿ok? Cada pecado arrepentido, el pecado era transferido al santuario. Acepto a Cristo como mi Salvador, como mi sustituto y garante. Mis pecados son transferidos al santuario. Soy perdonado, soy acepto ante el Padre, pero el pecado queda registrado. Hasta que Cristo inicia su ministerio en el Santísimo, ¿ok? Ahora el pecado allí registrado, si genuinamente me he arrepentido, esa es la obra del juicio, va a evaluar, va a identificar quién genuinamente está arrepentido según su fruto, según sus obras. Entonces esos pecados registrados allí son quitados, son limpiados. Ahora, mientras en la actualidad esa obra se lleva a cabo en el Santísimo por Cristo, a la par en la tierra, dice, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, es decir, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra, dicho sea de paso, está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Aquí entonces el espíritu de profecía conecta esta obra de purificación del pueblo de Dios en la tierra con la obra que realiza el mensaje triple angélico en Apocalipsis 14, que dicho sea de paso, como la sierva del Señor indica, este es el mensaje que sella el pueblo de Dios. Así que esta purificación, de hecho, está conectado con el tema del sellamiento de Apocalipsis 7 y de Apocalipsis, en este caso, Apocalipsis 14. Bueno, mis queridos, este es en síntesis, digamos, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Si quieren compartir algo al respecto, mientras quedan 3 minutos ya para que se cierre la sesión y abrir entonces nuevamente el espacio. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Sí, si hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta, algún comentario. No, bueno, quería comentar esta última cita, sumamente importante porque nos dice cuál es la obra que nosotros con la ayuda de Dios debemos estar haciendo ahora. Como lo dice acá, dice aquí, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esa es la obra en la que nosotros debemos estar ocupados ahora, mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo esta obra de expiación en el lugar santísimo, ¿no?
Mientras Él está quitando los pecados de allí, nosotros aquí en la tierra debemos quitar con la ayuda de Dios el pecado de nuestra vida, vencer el pecado, ser libre de la esclavitud del pecado, de tal forma que el Señor también pueda borrar esos pecados del lugar santísimo. O sea, yo estoy entendiendo aquí que la obra es de los dos, Sí, porque el Señor está espiando allá arriba, pero yo también tengo que estar purificando aquí el asunto en mi carácter, en mi condición. correcto. Ahí lo dice. Mientras se prosigue el juicio investigador, salto 3 líneas, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación de liberación del pueblo, perdón, del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Simultáneo. El Señor está Va a trabajando la allá par. y nosotros aquí, trabajando con temor y temblor en colaboración con el Espíritu Santo, porque sabemos que es el único que puede Que, habilitarnos para vencer el pecado, pero nosotros debemos participar activamente en esa obra, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios constantemente. que era lo que hacía el pueblo de Israel cuando era Yom Kippur, pues, o sea, el sacerdote estaba haciendo su trabajo, pero el pueblo estaba humillado, también pidiendo perdón y expiando lo suyo, purificando su condición, ¿no? Exactamente, exactamente. Y este es lo central de la obra, de la obra hoy. Y esto tiene que ver con el tema también del sellamiento. Esto está conectado, porque el mensaje del tercer ángel que ata el granero ata el trigo para el granero celestial, utilizando las palabras de la sierva, en este caso del Señor. Así que esta obra de purificación y de sellamiento son dos caras de la misma moneda. Así es. Yo quería hacer un comentario. Eh, Esta semana haciendo un estudio bíblico con Aparicio y esta persona me preguntó, dijo, mira, y los pecados que yo no soy consciente, que yo cometí y no soy consciente, entonces, ¿qué debo hacer? Porque estábamos hablando del confesar los pecados y abandonar justo lo que estamos hablando ahora también. Entonces yo me acordé del texto que dice, no sé si es en Salmos, que dice, líbrame de de los errores, ¿no? Lo que De los me que me son son ocultos. ocultos. Sí, sí. Entonces yo le estuve comentando a ella que nosotros tenemos que confesar los pecados que nosotros nos acordamos y también de aquellos que no somos conscientes, porque el pecado que va a ser perdonado es aquel que es confesado y abandonado. Y si yo no soy consciente de ello, pues tengo que poner también la presencia de Dios, aunque no sea consciente de ello. Exacto. Eso me recordó que cuando yo acepté al Señor como mi Salvador, cuando le entrego mi vida por primera vez y estoy orando y confesando mis pecados, recordé que cuando era niño había perseguido un pollito y para alcanzarlo le lancé una piedra que le cayó arriba y lo mató. Pero no era mi intención matarlo. Y hasta por eso le pedí al Señor que me perdonara, por haber matado ese pollito ese día. Mis hermanos, en realidad me quedan 10 minutos, ¿ok? Así que Sí, todavía tenemos 10 minutos. Sí, ahorita acaba de mencionar que nos quedan 10 minutos. O sea, alguien que quiera. Ayer una pregunta que siempre me he hecho, Tulio. eh, Adentro del santuario la sangre se rociaba tanto en el santuario como en el lugar santísimo, se rociaba la sangre del continuo de los sacrificios. ¿Y esa sangre qué? Esa edentina duraba ahí, o sea, ¿cuánto tiempo? O sea, cómo, ¿cómo era eso? La purificación en su sentido físico, la purificación anual, cómo se entendía? O sea, ¿qué? ¿Bajaban las cortinas y las lavaban? O no sé, una pregunta aquí. No, la Mishnah, en el tratado, Mishnah es una literatura rabínica, ¿ok? Que data del año 250 después de Cristo, que registra, digamos, todas las costumbres judaicas que se llevaba a cabo durante el periodo del Segundo Templo.
Hay un tratado en la Mishnah, es una literatura que está en español, por ejemplo, la edición Carlos del Valle. Yo la tengo en digital, quien quiera no la tiene y que esté interesado en indagar por allí, se lo puedo compartir. Hay un tratado que se llama Tratado Yomá. Yomá en arameo significa el día. Para los judíos el gran día es el día de expiación. Por eso se llama así, Yomá, palabra aramea. ¿Ok? En el Tratado Yomá se especifica que el sumo sacerdote tomaba la sangre, era con los dedos, el dedo índice y el dedo pulgar, ¿ok? Mojaba en la sangre y asperjaba. O sea, eran pequeñas gotitas que casi era imperceptible Más la simbólico que otra sangre. cosa. Exactamente. Así que de que eso se veía feo, manchado, no. Eso no era como tipo en los cultos de los santeros que hacen sacrificio y todavía vemos el reguero de sangre. Pero, El pero, espectáculo, pero, si era un poquito más crudo, era en el altar. Pero dentro del santuario, el sacerdote solamente mojaba sus dedos y asperjaba. ¿Ok? Eso eran pequeñas milimétricas gotitas allí. Tulio, específicamente sobre qué partes del lugar santísimo se asperjaba la sangre. Según el texto, frente del caporet, es decir, el caporet es el propiciatorio, la tapa del arca del pacto. Él estaba parado frente y asperjaba, teniendo la tapa enfrente, y él asperjaba de modo que las gotitas cayeran sobre esa tapa. sobre la ¿Okay? tapa. Pero desde el frente, no encima, sino desde el frente. Okay. Delante, es lo que dice el texto hebreo. Sí. Y cuando descendía la Shekinah, entonces supongo yo que quemaba eso. La Shekinah siempre estaba allí presente los 365 días, 364, 65 días del año. Estaba allí presente. Sí, la Sí, presencia de Dios estaba ahí siempre. La diferencia es que en el día de expiación el sumo sacerdote entraba en la nube del incienso con el incensario. Sí. Y el incensario expía, cubría al sacerdote para que no muriera. Sí. En la tradición judía, el incensario expía los pecados. ¿Ok? Sí. Sí. Entonces, y eso lo confirma el espíritu de profecía cuando comenta Apocalipsis 8, el incensario que ofrecen los ángeles que hacen la función de sacerdotes en el santuario celestial. Eso lo explica Elena White. ¿Ok? Y ella llama que ese incienso representa la sangre de la expiación. Por tanto, el incienso también expía. Hay una pregunta en torno a la pregunta que hizo Vanubia y a varios comentarios que ha hecho Mariano. Lástima que Mariano no está. Es posible, enlazando un poco lo de Vanubia a ver, la parábola del hijo pródigo. El padre sale sin que el hijo le termine de confesar o sin que nada, ya el padre salió e hizo provisión para él. Eso es lo que efectúa. Sí. ¿Puede Dios Sí, continúa. perdonarnos sin nosotros haber pedido perdón? ¿O es necesario que exista el arrepentimiento y el perdón para poder alcanzar la salvación? Y confesión. Mira, el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, conecta la obra de intercesión de Cristo en el santuario y lo conecta con el nuevo pacto. La obra del nuevo pacto que el autor de Hebreos cita Jeremías 31 consiste en grabar la ley en la mente y en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Cuando eso sucede, el mismo Jeremías, el profeta Jeremías dice, y ninguno ya no necesitará decir a su compatriota o a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Quien tiene la Torá escrita en el corazón, eso en lenguaje moderno podríamos decir un despertar de la conciencia. Amén. Es decir, el Espíritu Santo
el Espíritu Santo es el agente que se encarga de mostrarte que lo que estás haciendo no está correcto. Eso es el grabar la ley en la mente y en el corazón. Eso es lo que también equivale, hay una cita de Proverbios que dice que el que encubre su transgresión no prosperará. Proverbios 28:13. Pero el que toma, exacto, pero en el texto hebreo dice, pero el que toma conciencia de ello, dice, alcanzará misericordia. Quien toma conciencia, obviamente, es consciente, la persona cambia automáticamente. Eso en el griego se traduce como metanoia, arrepentimiento, pero en realidad es transformar la mentalidad. O sea, ya no piensas lo mismo respecto a esa forma de proceder. Claro, o sea hay un cambio de percepción, y ese cambio de percepción obviamente implica un cambio en el proceder. Okay, eso es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. La ley escrita en la mente y en el corazón. Quedan 2 minutos. Eso está en concordancia con la obra de purificación del santuario. Sí. Una pregunta. Sí, la pregunta es, ¿quiere decir que en ese despertar de la conciencia, como fruto de que el Espíritu Santo impresionó o grabó las leyes en el corazón, obviamente al despertar, cambio de mente, hay un cambio radical en la vida? Es decir, se abandona el pecado. Exactamente. Y se vive en pureza Exactamente. y para la gloria de Dios. Exactamente. Okay, amén. Vanubia, hiciste un comentario, querías decir algo. No, decía lo que el hermano dijo, metamoneo, ¿no? Que significaría el arrepentimiento, el cambio de mente. Metanoia, cambio de mentalidad, exacto. Metanoia. Okay. Que lo traducen como arrepentimiento, pero en realidad es un cambio de paradigma, un cambio de ver, una forma nueva de ver las cosas. Ese cambio de mentalidad. Ya no lo ves de la misma forma. Ese cambio de mentalidad es a lo que se refirió Pablo cuando dijo, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso mismo. Eso entra allí. Exacto. Y se relaciona, Tulio, con el renovado en el espíritu y en el crecimiento continuo. Exactamente, el nuevo corazón y el nuevo espíritu que Dios pone en nosotros. Exactamente. Quita de nuestra carne el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Amén. Donde Dios mismo infunde su propio ánimo, su ruaj, ¿ok? Que ahí tiene la connotación de ánimo. Pondré mi ánimo en ustedes y haré que anden en mis preceptos y en mis estatutos. Ezequiel 36. Amén. Exactamente. Tulio, despídenos con una oración que ya estamos cerrando este capítulo. Listo, muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones y la oportunidad que nos has dado de poder escudriñar con libertad tu palabra, en especial este tema sobre el santuario, y de poder contemplar a Cristo en el santuario. Que tu Espíritu pueda ayudarnos a levantar nuestras miradas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ser transformados por su poder y por su gracia. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.